Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar con los intermediarios de reacción. Habíamos visto la clase pasada los carbocationes. Más o menos vimos algunas características en cuanto a la estabilidad, en cuanto a sus características estructurales, ¿no? Su ideación, cómo se movía la carga en la molécula para volverla más estable. Entonces, bueno, los carbocationes dentro de los intermediarios es de las especies más importantes, que reiteradamente van a estarse presentando como parte de la reacción, que en realidad pues no tienen notoriedad ya como reactivos o productos, sino más bien su importancia está en el hecho de que dan explicación a lo que sucede de llegar para llegar a los productos desde los reactivos, ¿no? O sea, son como los pasos intermediarios que tenemos que entender o la lógica de la secuencia de lo que sucede en el interior de las moléculas antes de llegar a una especie totalmente estable que es el producto ya, ¿no? Entonces, antes de los carbaniones, entonces se irían los carbaniones, que es esta lámina que les estoy presentando. Y bueno, estas especies, como ya habíamos visto, tienen una cierta carga formal -1 en el carbono que porta esta deficiencia. Bueno, no es deficiencia porque en realidad sí tiene sus 8 electrones. Vean, tiene 2, 4, 6, 8. A diferencia del carbocatión, ahí sí había una deficiencia de un electrón, no cumplía con los 8 electrones. Aquí sí estamos viendo que cumple con sus 8 electrones. Sin embargo, pues hay una inestabilidad porque la carga formal nos diría que tiene una carga menos. Lo que querría decir es que de alguna manera tiene un exceso de electrones, aunque sí tiene los 8 electrones, no es estable porque no los tiene colocados de una forma homogénea. Entonces, 3 enlaces, digamos que sí los tiene bien, que podemos distinguir muy bien, que es con los hidrógenos, y en otro orbital tendríamos el par de electrones que contiene. Ahora, dado que en teoría son 4 lugares donde tiene que acomodar a estos electrones, tanto los compartidos como estos libres que tiene aquí, bueno, pues su hibridación es sp3. Acuérdense que la hibridación sp3 nos habla de que es un orbital S combinado con 3 orbitales P. En total tenemos 4 espacios, ¿no? Digamos, la suma de todos esos espacios se recombinan y se hacen 4 espacios similares o iguales, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que es un tetraedro. Geométricamente la geometría de un carbanión es un tetraedro. Entonces, bueno, vamos a ver que su estabilidad es contraria a la estabilidad que habíamos observado en los carbocationes. ¿Se acuerdan que en los carbocationes lo que le daba la estabilidad era la presencia de estos grupos metilos, carbonos alrededor, que aportaban cargas hacia el carbono que tenía esta deficiencia de carga, ¿no? O de electrón. Aquí en este caso, vamos a ver que es contraria. El más inestable o el menos estable sería un carbono terciario. Porque este carbono terciario recibe el aporte de digamos, las cargas negativas de los carbonos que están alrededor, y aparte este carbono ya tiene una carga formal negativa
por lo tanto, esto lo vuelve muy inestable. Entonces, digamos que en cuanto a los alquilos, acuérdense que cuando yo me refiero a hidrocarburos alquilo, se trata de en cadena, ¿no? Carbonos enlazados en cadena uno tras de otro, combinados con hidrógeno, principalmente. Entonces, en los grupos alquilo, vamos a ver que va a ser más estable un primario que un terciario. Y esto es por el efecto inductivo. Entonces, aquí en este caso, el efecto inductivo no colabora para el hecho de que sea más estable, sino es contrario, ¿no? Lo que vamos a observar también es que los dobles enlaces cercanos a el carbono que tiene la carga formal van a aportar estabilidad. Ajá. Sí tienen estos enlaces múltiples porque dan la oportunidad de que la especie sea, déjenme ver si estoy, ¿qué son? ¿No? Entonces, da la oportunidad a que la especie presente una resonancia. Acuérdense que esto finalmente, este doble enlace, estamos hablando de electrones, ¿no? Que tenemos aquí electrones. Entonces, este doble enlace puede estar intermitentemente aquí, moviéndose entre estos dos lugares e incluso la carga pudiera moverse también y entonces ser en ocasiones este carbono el que contiene la carga negativa y en ocasiones el último, ¿no? Esto por efectos de resonancia. Entonces, al tener efectos resonantes o presentar resonancia a estas moléculas, vamos a ver que el carbanión se vuelve más estable porque se distribuye esa carga, no le pertenece solamente a un carbono, sino que esa carga negativa está distribuida en toda la molécula. Igual, en un bencilo, en grupos cíclicos con dobles enlaces alternados, que son el benceno, pero ya como radical sería bencilo. El bencilo sufre lo mismo exactamente, la estructura resonante. Entonces estos dobles enlaces pueden estar intermitentemente en un lado o en otro, y entonces tenemos estructuras resonantes. Y la estructura resonante, como les digo, hace que la carga se distribuya por toda la molécula. Entonces, si tenemos estructuras resonantes con un carbanión, es lo más estable, y entre más sustituidos se encuentre, que caminemos hacia los terciarios en los alquilos, hablaríamos de menos estabilidad. Ok. Otra cuestión importante en cuanto a la estabilidad es precisamente el hecho de que existen, déjenme ver si puedo bajar. Profesora, ¿el CH3 con carga negativa también se llama metilo? Sí, pero no recuerdo si tiene algún nombre en especial cuando tiene, pues es el carbanión solito, pero no recuerdo si tiene otro nombre. Ahorita lo reviso, Betty, y te digo. Ya, Ok, gracias. para no decirte una mentira, ¿no? Entonces, ahorita lo reviso. Otra cuestión importante para de hecho sí es carbanión metilo. Mira, aquí está. Metilo, carbanión metilo. Y es el CH3 con carga negativa. Entonces, otra cuestión importante para la estabilidad va a ser el carácter S del orbital S. ¿Dónde voy a ubicar
a estos electrones que tenemos en el carbanión va a ser importante. Porque en un orbital S, acuérdense que son los orbitales que son redonditos, y esto le permite a que los electrones estén más cerca del núcleo. Y dado que el núcleo es positivo y los electrones son negativos, entonces esto le va a ir aportando cierta estabilidad, ¿no? A una distancia apropiada le da estabilidad a la especie química. Entonces vamos a ver que entre mayor sea el carácter del orbital S, en el carbono donde se encuentra la carga formal negativa, mayor va a ser la estabilidad por la cercanía de estos electrones hacia el núcleo. Entonces, vamos a ver que en el caso de que tengamos un triple enlace continuo al carbono que porta la carga, pues tendríamos un 50% de carácter S, ¿no? Acuérdense que en este caso lo que yo tengo es una hibridación, como nada más lo que estoy haciendo es dos enlaces, es una hibridación SP. Es hibridación SP. Entonces 50% es S y 50% es P. Aquí cuando tengo el doble enlace es SP2, ¿no? Y cuando tengo el enlace sencillo, pues tengo hibridación SP3. Ahora, acuérdense que entonces SP2 significa que tengo dos orbitales P combinados con uno S. Entonces aquí la tercera parte de los tres enlaces que tengo es carácter S. Y en el caso de SP3 tengo tres orbitales P combinados con un S. Entonces de los cuatro lugares que tengo, el carácter S sería solamente el 25%. ¿No? Entonces, conforme vayamos aumentando la multiplicidad de los enlaces, también vamos teniendo más estabilidad en la molécula. Como les comentaba, los carbaniones son los más comunes, los intermediarios más comunes, luego los radicales libres y los carbaniones son los de los menos utilizados. Entonces, no hay mucho más que hablar de ellos. Entonces, pasaríamos a los radicales libres. En los radicales libres, lo que veíamos es que son producto de una reacción homolítica. Entonces, ¿qué quería decir esto de la reacción homolítica? Que de donde surgieron estos radicales libres, hubo una ruptura del enlace justo a la división perfecta, donde un carbono se llevó un electrón y el otro. Y entonces esto produjo a los radicales libres, no como en los carbaniones, que estábamos viendo que es un carbono que adquirió los dos electrones de un enlace que se rompió, y a esa ruptura le llamamos heterolítica. Entonces, en el caso de los radicales libres, no son producto de una reacción o una ruptura homolítica, donde cada carbono adquirió una carga. Y si contamos los electrones que tiene este carbono, que porta el radical libre, pues tendría dos que comparte con este hidrógeno, dos con este y dos con este, son 6 electrones, más uno son 7. Tiene 7 electrones, entonces no tiene completo su octeto. Eso lo hace una especie muchísimo más inestable que, por ejemplo, que el carbanión, el que acabamos de ver. El carbocatión igual tiene una deficiencia de un electrón. Entonces, el hecho de tener esta deficiencia de electrones para cumplir con su octeto los hace especies inestables y altamente reactivas. Entonces, como bien los estamos clasificando, son intermediarios que tienen un tiempo de vida muy pequeñito en la reacción y rápidamente van a evolucionar a otro tipo de compuestos, ¿no? O de especies químicas. Ahora, bueno, aquí en el caso del radical libre, vamos a ver que tienen hibridación preferentemente SP2, no preferentemente, van a tener hibridación SP2.
Dime, Carlos. Perdón, profesora, ¿cómo se llamaba Sí. la ruptura? Homolítica, de la que proviene el radical libre, es Sí, homolítica, homo de igual y lítica de ruptura, ¿no? gracias. Homolítica. Sí, ¿de qué? Entonces, tiene hibridación SP2. El hecho de que sea hibridación SP2, si ustedes recuerdan algo de lo de la geometría que estuvimos viendo al principio del curso, veíamos que este tipo de compuestos con hibridación SP2 es un triángulo equilátero plano. Lo que quiere decir es que en el mismo plano vamos a tener a los hidrógenos y en un plano perpendicular pues tendríamos al orbital, fíjense, sería un orbital P, ajá, como aquí lo menciona, porque aquí tenemos SP2, entonces SP2 quiere decir que tenemos 3 orbitales SP2, ¿no? Que son los que está utilizando para enlazarse a los hidrógenos. Y entonces el orbital que queda sin ser, sin tener hibridación, sería un P, ¿no? Y en ese P es donde vamos a encontrar a los radicales libres, a los electrones al electrón del radical libre, ¿no? Y entonces tiene mucha similitud con los carbocationes, ajá, con estos que tenían deficiencia de una carga. Entonces, en este caso, la estabilidad va a ir muy semejante a la que encontrábamos con los carbocationes, precisamente. Ajá. Los más estables en cuanto a alquilos van a ser los terciarios, ajá, y entre menos sustituciones tenga el carbono que porta la carga o el radical libre más bien aquí, más inestable es, ¿no? Y bueno, hablando de los alquilos, ¿no? El terciario va a ser más estable que un primario. Y en el caso de los, aquellos que tienen resonancia, que encontramos el bencilo nuevamente y el alilo, vamos a ver que son más estables estos que los de alquilo, porque precisamente la resonancia les permite nuevamente, igual que cualquier intermediario de este tipo, esta carga puede entrar aquí, ajá, y entonces esto va a hacer que esta carga también se mueva el radical libre. Ajá. Si esta carga entra aquí, bueno, aquí va a haber un movimiento de tal forma que intermitentemente va a hacer un doble enlace y entonces el radical se puede mover de posición. Puede estar intermitentemente en cualquiera de los carbonos que están en la molécula y que tienen resonancia. Entonces, el hecho de que sean estructuras resonantes comparten el radical libre, no nada más está fijo en una posición, sino que está moviéndose en toda la molécula y eso le da mucha estabilidad a cualquier especie química que presente resonancia. Sabemos que eso aporta estabilidad a la especie química. Y es lo mismo que pasa con el bencilo. El movimiento de las cargas, ajá, en los dobles enlaces y el radical aporta estabilidad a la especie química. Entonces vamos a ver que siempre que está en anillo como un bencilo, va a ser más estable. Luego va a ser en estabilidad seguiría aquel que puede, que no está en ciclo, pero que está en estructura resonante. También eso va a ser más estable, esa especie va a ser más estable. Y después aquellos que ya no tienen la posibilidad de tener esta resonancia porque no tienen multiplicidad en los enlaces, vendría entonces el terciario como más estable y el primario, hacia el primario, baja la estabilidad. Ahora, en cuanto a estabilidad de los radicales libres, es importante, bueno, pues como por cultura general, ¿no? Porque si nosotros observamos tablas de energía, acuérdense que el delta H es la diferencia de entalpía y es la energía que puede intercambiar el sistema. En este caso, pues nuestros sistemas son nuestras especies intermediarias. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver que
¿se acuerdan? En los carbocationes veíamos que era posible que hubiera intercambios de hidrógeno, de metilos, de tal forma que podíamos irlo recorriendo en toda la estructura para encontrar una especie más estable. Y decimos, bueno, este queda en un terciario, entonces ya es más estable y esa sería mi estructura más estable. Igual acá podemos hablar de movimientos por el hidrógeno, donde hablábamos de hiperconjugación, donde el hidrógeno puede aportar estabilidad a los hidrógenos contiguos, ¿no? Podrían aportar estabilidad al carbono que tiene el radical libre. Pero, miren, vean, en cuanto a energía, un terciario que es el más estable, un radical libre terciario, tiene 92. Estos son kilocalorías sobre mol. Entonces, 92 kilocalorías sobre mol es su energía, digamos, su entalpía, su diferencia de entalpía de reacción. Y un primario tiene 98 kilocalorías, ¿no? Y un metilo pues tiene 105 más, ¿no? Entonces, digamos que en cuanto a reactividad sería más reactivo el metilo que un terciario, ¿no? Y era lo que hablábamos la semana pasada, que la estabilidad habla de menos reactividad. Pero vean que son, estamos hablando del orden de 6 kilocalorías por mol, la diferencia entre una posición u otra, ¿no? Entre que sea primario, secundario o terciario. Y entonces, energéticamente hablando, pues no es un aporte tan significativo el hecho de ser primario, secundario o terciario cuando es radical libre. Prácticamente es la misma energía. Entonces, no hay el efecto de la estabilidad en los radicales libres no es tan notorio como con los carbocationes. Y esto lo podemos ver aquí en esta gráfica. Miren, aquí tengo los signos positivos, son los carbocationes, son ejemplos de carbocationes, y los puntitos son los radicales libres. Entonces, si yo tengo un metilo, por ejemplo, estoy hablando de una energía aquí, bueno, del enlace, habla del enlace, enlace heterolítico, ¿no? De la ruptura o de la disociación. Entonces, bueno, aquí hablamos más o menos de 60 y tantos, ¿no? Kilocalorías, más o menos. Bueno, en el caso del homolítica, ¿no? De los radicales libres, y acá serían como 230, ¿no? Más o menos, 230 kilocalorías por mol, en el caso de los carbocationes. Y si yo me voy, no, este es el terciario, que es el más estable, 230. Y el primario es el metilo, sería 310. Entonces, la diferencia de kilocalorías entre uno y otro son aproximadamente 120, 90, 70, 80 kilocalorías, ¿no? Entonces, sí hay una importancia entre distinguir entre primario, secundario, terciario, porque son casi 100 kilocalorías, ¿no? O sea, la estabilidad que gana una especie al ser primaria, secundaria o terciaria sí es notoria. Pero en cambio, en el caso de los radicales libres, vemos que la diferencia son de 6, 3 kilocalorías por mol, lo que querría decir que es muy poquita la diferencia, es casi imperceptible hasta para la misma molécula. Entonces, esta importancia en la estabilidad en un radical libre no es que no exista, existe, pero no es tan importante ni se refleja tanto, no es tan notorio como en el caso de los carbocationes, donde sí vamos a estar viendo que la estabilidad de la especie va a ser un punto importante a tomar en cuenta en una reacción química. Okay. Bueno. Y se los menciono porque no es que no exista, sí existe, pero no es tan notorio, ¿no?
Ahora, en los carbenos, que es otro intermediario que también habíamos estado mencionando. En los carbenos son especies, digamos, como radicales libres, pero en vez de tener solamente un electrón, tienen un par de electrones. Betty, perdón, no había visto, levantaste tu manita. Sí, no se preocupe, apenas. Solamente le quería preguntar que a qué se refiere Sí. con transmutar. La pregunta de arriba, Ajá. que ya nos explicó todo de... Ah, ¿por qué el carbocatión se transmuta? Es esto que veíamos del hidrógeno o el metilo que cambia de posición para que la carga quede en un carbono terciario preferentemente o secundario, de tal manera que gane estabilidad. Eso es la transmutación, que los hidrógenos cambien de posición para que quede la carga asociada a un carbono terciario preferentemente. Ok, gracias. Sí, Dena. Ahora, aquí en los carbenos, que son los que tenemos aquí, vamos a ver que son especies donde tenemos un par de electrones libres. No tiene carga asociada como el carbanión, ¿no? Carga formal asociada como el carbanión, pero sí tiene este par de electrones. Entonces es una especie muy extraña que no vamos a estar viendo tan continuamente como intermediario, pero que en algunos libros sí lo mencionan, entonces no lo quise dejar pasar nada más de largo. Y bueno, nada más vamos a mencionar algunas características de ellos. En el caso de los carbenos, lo que vamos a ver es que hay dos tipos de carbenos. Si nosotros hacemos algún estudio analítico para revisar el proceso de la reacción, vamos a ver la presencia de dos tipos de carbenos. Uno donde el par de electrones va a estar solamente en una posición, en un orbital híbrido, igual que los orbitales que están en donde se están compartiendo con los hidrógenos. Ajá, digamos que es un tercer orbital híbrido sp2. Ajá, y ahí se van a colocar el par de electrones y aquí va a quedar vacío el orbital P sin hibridar. Y otra especie de carbeno que también tiene su par de electrones es donde vamos a ver que un electrón está en el sp2, en un orbital sp2 o en un orbital híbrido como los que tienen los hidrógenos, y otro está en el orbital P, solito. Entonces, cada uno de ellos tendrá su importancia dependiendo de la reacción en donde se presenten, pero son reacciones muy particulares. Ajá, entonces no tienen mucha notoriedad dentro de la química orgánica general. Ajá, entonces bueno, en este caso, cuando los dos electrones están asociados solamente o se encuentran en el orbital híbrido, se le llama singulete, y cuando están en orbitales, en los dos espacios que tiene disponibles el carbono que porta los dos electrones, se le llama triplete. Entonces, este es un carbeno singulete y este es un carbeno triplete. Y bueno, la diferencia es que aquí están unidos y hay un orbital P vacío y aquí están precisamente separados cada uno en los orbitales híbridos. Uno en el orbital híbrido y otro en el orbital sin que haya sufrido la hibridación, ¿no? Entonces, bueno, esos son los carbenos. Por el momento no vamos a hablar más de ellos, los vamos a dejar un poquito en el tintero y cuando sea necesario, pues los retomaremos a partir de aquí. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda de los intermediarios. ¿No? Bueno, entonces,
ahora lo que viene es los tipos de reacción. Denise, levantaste tu manita. Sí, profesora, no es duda, solo me puede repetir singulete y el otro, ¿cómo se llamaba? Triplete, mira, aquí está en el triplete. Ok, gracias. Ajá. Sí, sobre todo se les conoce así por la señal que dan al hacer el análisis químico, que normalmente pudiera ser IR, ¿no? Entonces, si vemos un carbono con 3 piquitos, le llamamos carbono triplete, y posiblemente sea la existencia de un carbeno triplete, ¿no? Podría ser en ese caso. No, no es el único que da 3 señales, pero podría ser el caso, ¿no? Ahora, entonces, bueno, lo que sigue en el tema, en los temas que tenemos que estar revisando es precisamente los tipos de reacción. Entonces, todavía no vamos a entrar así a reacciones como más específicas, sino es muy general la información que vemos aquí. Solamente es distinguir el proceso que sucede en la reacción química, ¿no? Pero ya empezamos, aquí ya podemos empezar a vislumbrar un poquito lo de los carbocationes, los carbaniones, ¿no? La presencia de los mismos en algunos de estos tipos de reacción. Hay diferentes tipos de clasificación de las reacciones químicas. Los podemos clasificar, por ejemplo, por su estructura. También se puede clasificar por el tipo de rompimiento que sufren, como les decía, si son homolíticas, las rupturas o heterolíticas para dar paso a los productos. Y una de las más usadas y que contiene como más puntos en su clasificación es precisamente lo que sucede el cambio que sucede entre los reactivos y hacia los productos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo tenía este reactivo y ahora tengo este producto. ¿Qué pasó? Perdió algo, ganó algo, se intercambió la posición, y precisamente esa es la clasificación que vamos a ver nosotros. Y da como consecuencia a reacciones de adición, reacciones de eliminación, de sustitución y de transposición. Es importante también señalar que puede ser que una reacción química tenga combinación de varias de estas tipos de reacción, ¿no? O sea, que primero haya sufrido una adición, a algo en el proceso ayuda a que después se dé la eliminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero se introduce una parte de otra molécula y después se elimina alguna otra pedacito de la misma para dar al final un producto más estable, ¿no? Y casi siempre esto se da por estabilidad, la presencia de carbocationes, carboaniones que nos pueden ayudar a distinguir qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, como les digo, de forma general, esta es la clasificación que vamos a ver. Y bueno, vamos a empezar con las reacciones de sustitución. Entonces, ustedes pueden ver aquí el carbono. Acuérdense que R puede ser cualquier radical, puede ser cualquier grupo funcional o incluso una cadena mucho más larga que esté pegada aquí a este carbono azul, ¿no? Que es el que nos interesa. Entonces, normalmente en este tipo de reacciones, o lo que sucede en este tipo de reacciones de sustitución, es que alguna parte de la molécula inicial va a ser cambiada por alguna otra parte del otro reactivo. En química orgánica, como no tenemos a los reactivos muy bien localizados, y lo que queremos es normalmente a una molécula orgánica le queremos hacer algún cambio en su estructura. Ajá.
queremos, por ejemplo, cambiar un CH3 por un halógeno, o viceversa, un halógeno por un CH3, o quitar halógenos e introducir enlaces múltiples, ¿no? Pero casi siempre trabajamos como fijamos nuestra visión en una molécula, y a esa molécula es a la que le queremos como modificar su estructura, ¿no? Y esto es a nivel, normalmente se hace a nivel laboratorio, y lo que queremos es obtener una molécula con ciertas propiedades. Entonces se va construyendo la molécula. Y esto es a lo que le llaman también un poco ingeniería molecular, ¿no? O sea, tú tienes una molécula y a partir de ella, ¿y qué le vas a hacer para cambiarle ciertos grupos, adicionarle, hacerla crecer, hacerla más pequeña? Y sobre de ella vas trabajando. Entonces, un poco eso es lo que sucede aquí, ¿no? A mí lo que me importa es el hidrocarburo que tengo aquí, con color azul el carbono, y lo que quiero intercambiar, más bien quitar, es la Y e introducir la Z, ¿no? Entonces, voy en este tipo de reacciones, explican qué es lo que sucede cuando quiero hacer esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un hidrocarburo alquílico, como el propano, que ustedes ven es una cadena de 3 carbonos, y se expone a cloro, pero el cloro tiene que sufrir algo antes para poder realizar la reacción química. Ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí cuando ustedes vean en la flecha de reacción alguna señal que puede ser calor, que puede ser energía, que puede ser luz, que puede ser agua, pues es el medio que se tiene que usar para que la reacción se lleve a cabo. Entonces, en esta reacción en específico necesitamos presencia de luz, pero no debe de ser cualquier luz, es una luz que produzca un efecto en el cloro. El cloro es diatómico. Ajá, entonces la luz, al interactuar con el cloro, va a lograr una ruptura en el enlace que comparte cloro-cloro, y entonces esta especie, uno de estos cloros que ya quedaron aislados, va a interactuar con nuestro hidrocarburo, ¿no? En este caso es para alcanos. Esta reacción es, digamos, generalizada para cualquier alcano. Acuérdense que los alcanos son aquellos que son cadenas lineales y enlaces sencillos en toda su cadena. No tienen enlaces múltiples. Y entonces va a entrar uno de estos cloros a la molécula, y va a sustituir a este hidrógeno, y vamos a producir ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, dependiendo de las condiciones del medio. Entonces, dentro de los alcanos, esta es una reacción como típica, la de sustitución. Y si ustedes observan, no está entrando aleatoriamente a cualquier carbono. Está entrando al carbono central. ¿Por qué entra el carbono central? ¿Por qué ataca al hidrógeno que se encuentra en el carbono central? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿No es por cómo está conformado la misma especie? Sí, claro, pero... No es... Ajá. Perdón, adelante. No, sí, pero ¿por qué a este carbono en específico, al central, y no a alguno de los que están a los extremos? Que a lo mejor pensando, yo podría pensar que a lo mejor tiene mayor, a lo mejor área de contacto del hidrógeno los hidrógenos que están en los carbonos de los extremos, y pudiera a lo mejor atacar más fácilmente. ¿Por qué ataca específicamente al carbono central? Es que los carbonos que están a los lados ya tienen sus octetos completados, ¿no? O sea, te podrían... Sí, pero también, Hugo. Mira, tiene 2, 4, 6, y este hidrógeno son 8. O sea, el propano es una molécula estable ya de entrada.
Pero ¿por qué el cloro ataca a ese carbono? No era por lo que decía de que se quedaba desprotegido. O sea, Claro. Ajá. los metilos de los lados tienen como los hidrógenos de los electrones de los hidrógenos Ujú, se van hacia el carbono, creo, ¿no? ujú. Y entonces en el carbono del medio, pues solamente tiene 2 electrones y los otros 2 tienen 3, ¿no? Claro. Pero mira, fíjense, aquí hay un efecto inductivo sobre este carbono por los dos carbonos que están laterales. Acuérdense que el efecto inductivo es como centrar más la carga negativa, ¿no? Pero fíjense, aquí lo que está sucediendo es que si eh, este hidrógeno saliera, ajá, eh, depende si se lleva su par electrónico o lo deja, ¿no? Normalmente el hidrógeno pues no se va a llevar su par electrónico, normalmente el hidrógeno lo deja. Ajá. Si sale hidrógeno, pues obviamente aquí va a haber un exceso de carga. Ajá. O si hay un rompimiento homolítico, pues también habría un radical libre. Uh-huh. Y en ese caso, bueno, tendríamos que ver la estabilidad entonces del carbocatión o del carbanión o del radical libre que se está generando. Y para eso, miren, vamos a ver una simulación chiquita, déjenme ver dónde la tengo. Entonces, por ejemplo, este es de un alqueno. Este es de... Así es este. Uh-huh. Miren, por ejemplo, tenemos, en este caso de la sustitución que estamos viendo, déjenme ver si es esta, porque no sé si es sustitución. No, esta es adición. Bueno, nos va a servir para ver qué es lo que le pasa al cloro. Miren, ustedes tienen en el ejemplo del propano y el cloro diatómico, tenemos una molécula de cloro como esta, nada más que aquí está con bromo. Uh-huh. Entonces, al interactuar con luz, esta se disocia, ajá, se separa, ¿no? Y ahora tenemos una especie donde va a estar, vean, cómo ataca. Hasta ahí podemos entender perfectamente lo que está sucediendo en la sustitución. Uh-huh. Vean, se creó un qué. ¿Qué tipo de especie intermediaria es esta? Que nada más tiene una carguita. Un electroncito. ¿Cómo se llama esta especie? Radical libre, ¿no? Es un radical libre. Se generó un radical libre. ¿Por qué? Porque el halógeno se llevó al hidrógeno con su electroncito. Entonces, es precisamente lo que nos está sucediendo a nosotros ahorita. Ajá. El cloro, al entrar en contacto con la luz, o más bien la luz en contacto con el cloro, lo rompe homolíticamente y entonces ahora el cloro es un radical libre, altamente reactivo que va a atacar a nuestro hidrocarburo. Vean, ahí es la especie que está atacando fuertemente a nuestro hidrocarburo. Uh-huh, y se va a llevar al hidrógeno con su electrón y entonces nos genera un radical libre. Hasta ese punto, vean entonces lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, aquí el cloro se rompe magnéticamente, ataca al hidrógeno, se lleva el hidrógeno, queda el carbono con un radical libre. Acuérdense que aquí la estabilidad en los radicales libres, ¿cómo iba? O sea, de mayor a menor. De mayor a menor, ¿no? En este caso, el hidrógeno se va porque está atacado por el cloro, que es el radical libre. Ajá. Y entra, como queda el radical libre,
queda otro cloro en el medio. Déjenme lo pongo en el video. Ahí. Entonces, entra otro halógeno y, digamos, compensa la carga que tenía ahí el radical libre, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que la luz va a ser importante en este tipo de reacciones y el hecho de que va a sustituir a un hidrógeno por lo general. Entonces, esto que vemos aquí lo podemos generalizar para casi cualquier alcano, no para casi cualquier, para cualquier alcano que está presente a un halógeno y que hay luz de por medio. Entonces, esta reacción química es la que se puede esperar que se dé. Y obviamente no se pueden quedar radicales libres o no es deseable que queden radicales libres. La reacción va a seguir hasta que se neutralice o se maten a todos los radicales libres. Normalmente, si se generan muchos radicales libres, hay que meter algunas sustancias para que los quiten del medio ya, ¿no? Y que no sigan atacando a la molécula. Entonces, en este caso, bueno, se está generando el ácido clorhídrico. Entonces, déjenme dejarles déjenme ver si ya vimos todo el... Tenemos un cloro. Ahí está con la luz. Entonces, incluso vean cómo aumenta la energía potencial porque estos ya se vuelven muy reactivos, ¿no? Los halógenos ya en forma de radical se vuelven muy, muy reactivos, atacan al hidrógeno, se lo llevan y dejan ahora el radical libre activo. Y ahora otra molécula de cloro se va a sentir atraída por ese electrón, esa partícula que está ahí, ese electrón negativo, y va a unirse a nuestra molécula y se va a generar otro radical libre. Y entonces, una vez que nosotros ya logramos tener un radical libre en nuestra reacción, digamos que ya se va a ir dando en cadena poco a poco la reacción, ¿no? Y habrá que entonces nosotros en algún momento apagarla. Entonces, bueno, eso es en los alcanos. En los aromáticos va a suceder algo parecido. Nada más que ustedes vean que tengo varias posiciones en las cuales puedo llevar a cabo la reacción química. Puede ser en este carbono. Puede ser déjenme subir. Puede ser en este carbono que su similar sería el que está justamente abajo. O puede ser en este carbono que su similar sería este. O puede ser en este carbono que su similar es este. Entonces, ¿por qué hago esta distinción? Porque, bueno, si hace la reacción en este punto o en el punto de abajo es exactamente lo mismo, nada más estamos volteando el ciclo. Entonces, a esta posición se le conoce como orto, a esta posición se le conoce como meta y a esta posición se le conoce como para. Entonces, en este tipo de reacciones de sustitución, en aromáticos, que son este tipo de compuestos cíclicos con enlaces alternados, dobles y sencillos,
la posición orto es una posición muy susceptible de ser atacada. Ajá. Vamos a ver más adelante que en las posiciones para y meta es menos frecuente que encontremos la reacción. Ahora, esto aquí en este caso no importa mucho en cuál carbono lo haga, porque pues en donde sea siempre puedo ponerlo hacia arriba y decir que es ese. Pero por ejemplo que aquí yo tuviera una sustitución CH3, ¿no? Entonces la reacción principalmente se haría en posición orto, luego en meta y luego en para. Entonces, esto nada más lo hago para señalarlo. Lo voy a borrar. Exacto. Y entonces, bueno, aquí cuando todos están iguales, pues realmente no importa dónde sea la sustitución. Y vamos a ver exactamente lo mismo. Va a suceder que el bromo es diatómico, sufre una ruptura homolítica. Aquí también debería de tener la palabra luz, ¿no? O algún tipo de energía que yo le voy a tener que dar para que se rompa y se dé la reacción química. Ahora, si yo ya tengo de por sí un compuesto que está halogenado, como es este caso, como etano, también pueden sufrir este tipo de sustituciones. Pero aquí lo está haciendo un compuesto iónico. Entonces aquí yo tengo un potasio que es positivo y un ciano que es negativo. Entonces el ciano bueno, más bien el potasio va a sentirse atraído por el bromo, que es electronegativo, y entonces los electrones del bromo van a atacar al potasio. Obviamente ya no va a tener suficientes electrones como para seguir unido acá y se va a desprender. Y dado que el ciano tiene la carga negativa, bueno, pues va a entrar a la cadena. Entonces, también si yo tengo derivados de halogenados, pues bueno, puedo esperar este tipo de reacciones de sustitución. Y en los alcoholes siempre lo que va a salir es el grupo alcohol. El grupo alcohol es este que tengo aquí. Este que tengo. Ajá. Entonces, el grupo alcohol va a ser la Y que va a salir. Y normalmente vamos a trabajar con ácidos. Entonces, el ácido, como son ácidos fuertes, como son ácidos fuertes, entonces, acuérdense que tienden a los ácidos fuertes a disociarse. Y entonces, aquí este oxígeno, como tiene exceso de electronegativado o tiene mucha electronegatividad, va a atacar a este hidrógeno del ácido que esté presente, se va a formar el agua y entonces el cloro va a entrar al carbono, ¿no? Y entonces vamos a formar compuestos halogenados. Ok. ¿Dudas con la sustitución? Entonces la sustitución es, voy a quitar una parte de la molécula y voy a introducir otra parte de otra molécula que sea el reactivo que esté ahí, ¿no? En el caso de la adición, hay una cosa importante. Para la adición tienen que ser siempre moléculas con enlaces dobles o triples. O sea, con enlaces múltiples. No vamos a tener adición
en alcanos, por ejemplo, que son lineales. Entonces, la adición siempre va a ser en enlaces múltiples. ¿Por qué? Porque una de las cosas que van a suceder es que se va a romper este enlace, uno de los enlaces va a sufrir una ruptura y ahí es donde vamos a aprovechar para introducir a el otro reactivo, ¿no? Uno por cada lado, como lo muestra aquí el esquema. Entonces, en alquenos y alquinos, dentro de los ejemplos más importantes, bueno, pues tenemos, por ejemplo, si tenemos el propeno o el butino, que es doble o triple enlace, vamos a ver que nuevamente tenemos halógenos que nosotros podemos, de alguna manera, con alguna energía que en este caso puede ser la luz, romper homolíticamente. Y entonces estos especies químicas que se van a generar de halógenos con un radical van a atacar a este enlace, ¿no? Y van a ser precisamente, bueno, no al enlace, sino al enlace, y el enlace lo que va a hacer es que va a generar también estos puntos, y estos radicales se van a romper homolíticamente, va a generar estos radicales y se van a unir, ¿no? Entonces, sí hay una importancia en el hecho de que sean enlaces múltiples, porque si esto lo hicieran en un alcano, por ejemplo, se rompería la molécula en dos, ya no habría forma de continuar la cadena, ¿no? Y en el caso de los alquinos, que son triples enlaces, pues nada más se va a romper un enlace. Y este enlace va a generar la adición, ¿no? De estos bromos en cada una de sus posiciones. Y va a mantener un doble enlace si partimos de un triple enlace. En el caso de los compuestos carbonílicos ya no es tan evidente lo que está sucediendo, ¿no? Los carbonílicos son estos que tienen doble enlace con oxígeno. Entonces, aquí observen, en un primer paso, lo que está pasando es que el hidrógeno del alcohol con el que está reaccionando, el hidrógeno está siendo atacado por este oxígeno. Gana, como es muy electronegativo, tiene aquí 2 electrones, 2, 4, 6, y gana este par electrónico. Entonces, esto hace que ataque a este hidrógeno y que se quede solamente con un enlace, ¿no? Y como la otra parte está, vean, al llevarse esto, este carbono quedaría positivo. Este carbono queda positivo, y entonces este par de electrones lo gana el CH3, entonces va a entrar aquí con su par de electrones, ¿no? Atacar. Y por eso es que se forma el N-acetal. Ahí podríamos parar la reacción, pero si se continúa en más tiempo y se da la energía suficiente, entonces incluso podríamos sustituir nuevamente este alcohol. ¿Por qué? Porque si tenemos el primer compuesto presente en exceso, por ejemplo, aquí ya generamos otro alcohol. Entonces puede pasar exactamente lo que pasó con el primer alcohol que teníamos, y este alcohol nuevamente puede ser un punto que podamos atacar con otra de estas especies, y que se genere ahora una segunda adición, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que puede estar sucediendo
Y aquí se terminaría la reacción porque ya no hay más puntos donde sea susceptible a ser atacado. El alcohol aquí fue el punto donde podía suceder esta adición, ¿no? Okay. Entonces, mientras estemos generando el alcohol y tengamos el primer compuesto, la reacción puede seguir. Ahora, las reacciones de eliminación, aquí sí lo que vamos a hacer es partir de una cierta molécula, que de ahí vamos a extraer un pedacito de la molécula y vamos a generar otro producto, ¿no? Lo que vamos vean, lo que se va a producir es un alqueno. Entonces, siempre vamos a generar productos, los productos de las reacciones de eliminación, siempre van a ser de multiplicidad de enlace, puede ser doble o triple enlace lo que generemos. No necesariamente doble, ¿no? Puede ser doble o triple enlace lo que se genere después de una eliminación, porque van a quedar espacios que van a poder ser ocupados para que se lleve a cabo este enlace múltiple. A ver, déjenme ver porque yo tenía otro antes de seguir. Esta es transposición en carbono. Bueno, este es como el segundo tipo de molécula que vimos. Entonces, es la adición, ¿no? Entonces, bien, bueno, vamos a retomar nada más este video rápido, o esta simulación. Entonces, aquí el doble enlace, fíjense, el halógeno, que puede ser un ácido o puede ser un halógeno, ataca el enlace múltiple. Y entonces si en el caso que sea un ácido, se adiciona un hidrógeno al carbono, y no, pero esperen, es que creo que esta es la transposición, ¿verdad? Ok, bueno, ahorita lo pongo otra vez. Entonces, perdón, pensé que era adición, pero no, es transposición. Entonces, aquí en este caso, perdón, vamos a retomar la eliminación. Entonces, la eliminación, vamos a ver que lo que vamos a hacer es retirar una parte de la molécula y vamos a generar multiplicidad de enlace. Entonces, normalmente vamos a partir de compuestos químicos o compuestos orgánicos y hidrocarburos que contengan halógeno, algún tipo de halógeno, ya sea cloro, bromo, flúor, de tal forma que cuando lo pongamos en el medio o a reaccionar con, en este caso es una base, el hidróxido de potasio, va a suceder que acuérdense que esto está en estado iónico. Entonces es el potasio, el catión, y el hidróxido, OH. Y entonces aquí, como tenemos las cargas aquí presentes, entonces van a atacar directamente. Aquí el cloro es sumamente electronegativo, ¿no? Entonces, cuando sienta la presencia de algo positivo, va a sentir la atracción y se va a retirar. Pero aquí es necesario no nada más retirarse con su par electrónico, porque si se retira con su par electrónico, bueno, pues fácilmente acá ya genera
la sal que está generando. Entonces, a ver, otra cosa importante es que se va a generar una sal y se va a generar agua, ¿no? Y un enlace múltiple. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que este OH también va al mismo tiempo puede estar atacando a este hidrógeno. Y vamos a generar el agua. Pero el hidrógeno se va a ir sin su par electrónico, se va a ir solito. Ajá. Se va a desprender solito. Déjenme pongo bien ahí. Se va a ir solito y entonces va a quedar este par de electrones aquí. Este se va a retirar con su par electrónico y va a atacar al potasio. Y entonces este par electrónico que le quedó a este carbono lo va a utilizar para generar su enlace múltiple. Entonces, una cosa importante es que veamos que siempre que se genera agua y una sal, y algún tipo de compuesto múltiple con multiplicidad de enlace, se trata de un caso de eliminación. Bueno, obviamente, y que veamos que se le desprende una parte a la molécula inicial. Y finalmente, ahora sí ya la transposición. Bueno, en alcoholes también puede suceder la eliminación. Nuevamente el alcohol, vamos a ver que es un grupo funcional que fácilmente vamos a estar retirando de la molécula. Entonces el alcohol sale, se genera agua y normalmente va a salir puede salir sin su par electrónico y entonces este par genera. De repente mi tableta ya no quiere. Ahí está. Va a generar la multiplicidad y se va a generar agua porque tenemos en el medio este ácido que puede ayudar a tener H's más, ¿no? Finalmente, un ácido genera protones, ¿no? Entonces, en alcoholes también vamos a ver que se da la eliminación. Profesora, antes Sí. de... Entonces la eliminación, por ejemplo, también puede suceder en una especie con un doble enlace que pase a un triple enlace. Exacto. Sí, puede darse de doble a triple o que sea consecutivo desde enlace sencillo hasta enlace triple, ¿no? Que se dé una vez más, pero para eso necesitaremos tener más sustituyentes que fueran buenos grupos salientes. El hidrógeno es un buen grupo saliente, los halógenos son buenos grupos salientes. Entonces, necesitaríamos tener aquí a lo mejor otra Y, otra Z, que nos ayudará a que fuera posible. Si aquí ya queda carbono hidrógeno, ya es difícil que se dé otra eliminación, ¿no? Lo que vamos a ver es que aquí a lo mejor ya podemos hacer otro tipo de reacción como las que veíamos acá arriba de adición, por ejemplo, ¿no? Una adición o la transposición que vemos acá abajo. Pero sí podemos llegar hasta enlace triple. Ok, muchas gracias. No de qué. Y reacciones de transposición, que son estas que estamos viendo aquí. Vean cómo en el caso de la transposición lo que ocurre es un reordenamiento de los átomos, ¿no? Vemos que la X toma la posición de la R y la R de la X, ¿no? Hay un cambio en su ordenamiento. Y la transposición normalmente la vamos a ver en alcanos y en casos particulares, que esta es un tipo de éteres,
y que se conoce como transposición de Claisen. Muchas reacciones químicas ya dentro de que sí son una sustitución, adición, eliminación, en ciertas condiciones muy, muy específicas, llevan nombres de las personas que lo llevaron a cabo, ¿no? Y que como que pasaron a la posteridad por ese mecanismo que pudieron descifrar, ¿no? Miren, por ejemplo, en los alcanos, de una cadena, de una molécula lineal, totalmente, pasamos a una ramificada. Uh-huh. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que un hidrógeno pasó a uno de estos carbonos, ajá, y el carbono, el CH3, se unió y bajó, ¿no? Y bajó un carbono y el otro se quedó pegado a este. Entonces, las transposiciones no son tan evidentes. A veces cuando uno los ve no queda muy claro qué es lo que está pasando, pero la idea es que ustedes puedan reconocer que están intercambiando posiciones, ¿no? En este caso, como son CH3 lo que están intercambiando posiciones con hidrógeno, pues entonces se hace una ramificación. Entonces la transposición nos permite pasar de hidrocarburos alcanos lineales a ramificados. Uh-huh. Obviamente se da a condiciones específicas, no nada más de pronto sucede, ¿no? Hay que con un poquito forzar la reacción con catalizadores y energía. Uh-huh. En el caso del éter, de los éteres, lo que vamos a estar observando es que el hidrógeno que estaba sustituyendo en una posición meta, ajá, se sustituye por toda la cadena. Uh-huh. Y entonces obtenemos un fenol de un éter, que es el oxígeno con carbonos al lado. Ajá, este es un éter, este es el grupo éter. Obtenemos un alcohol. Uh-huh. Entonces, esta es una reacción química muy específica de transposición, ¿no? Pero que se le conoce como transposición de Claisen. Uh-huh. Y ahora sí, el videito me parece que nos puede ayudar a más o menos entender, lo que está sucediendo. Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, puede ser que sea múltiple la reacción. Uh-huh. Entonces, que tenga diferentes tipos, una adición, una transposición. Entonces, por ejemplo, aquí el ácido ataca al doble enlace. Estábamos viendo en la transposición que no es esto, sino aquí lo que está pasando es una adición, ¿no? Y entonces se generan carbocationes. Y estos carbocationes, bueno, pues van a tener una cierta interacción, repulsión, y ahí está la transposición. Si ustedes vieron, se cambió el CH3 de carbono. ¿Por qué sucedió eso? Por lo que hablábamos de la estabilidad de los carbocationes. Uh-huh. Y bueno, aquí se vuelve a repetir ya no alcancé a ver qué era lo que decía antes, pero vean, es secundario. Y entonces el secundario tiene un valor intermedio, y cuando llega el bromo que se adiciona, esta es una adición, por eso es que yo quería hace rato ponérselos. Si es una adición, no es una transposición. Es una transposición que ocurre en el CH3 precisamente porque en el CH3 sucede que cambia de lugar. Entonces, en la adición, era lo que me preguntabas hace rato, Betty, que era una transposición. Bueno, el ácido
la simulación que acabamos de ver es un ácido, aquí están usando halógenos completamente, pero en el caso de un ácido también puede atacar un doble enlace y entonces generar un carbocatión. Y con el hecho de que se puede mover, haber una transposición de estas metilos e hidrógenos, puede suceder que cambie de posición ese metilo o ese hidrógeno y a la hora de generar ya nuestro nuevo compuesto, se coloque el halógeno en una posición diferente a la que atacó. Podría ser, sí. Pero bueno, en estos casos no. El videíto lo que nos está diciendo es precisamente la transposición. Digo, la transposición, la adición. Y la transposición por la estabilidad del carbocatión. Ok, bueno. Esas son las reacciones que podemos encontrar en cuanto a esta clasificación. Ajá. Hay un tipo de reacciones que, bueno, lo que está aquí es que las reacciones pueden ser consecutivas sin necesariamente ser no nada más adición o sustitución o transposición o eliminación, sino que, por ejemplo, para pasar de un éster a una amida, necesariamente primero tuvimos que pasar por una adición y luego una eliminación, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Entonces, aquí ustedes vean cómo se está adicionando el NH3, el amonio, se está adicionando aquí como NH2 y aquí está sucediendo que se rompe este doble enlace, gana los electrones y uno de los hidrógenos del NH3 del amoníaco lo gana este oxígeno y entonces se forma un alcohol y una amina. Ajá. Y continúa esta ramificación del éster, ¿no? Pero después, buscando estabilidad la molécula, se deshace del alcohol, bueno, de esta parte, del éster y del hidrógeno, ¿no? Como alcohol. Entonces, elimina metanol y obtenemos ahora una amida en este caso. ¿No? Entonces, vamos desde un éster hasta una amida, y tuvieron que haber pasado dos tipos de reacciones, una adición y una eliminación. Igual en el del nitrilolamida. Primero vamos a agregar agua, se adiciona agua, sufre una reacción de adición. Y una vez que está ahí, va a sufrir una transposición, ¿no? Aquí le ponen rearrangement, ¿no? Entonces, se va a reorganizar la molécula, ¿no? Ok. Bueno, entonces, nosotros vamos a ver tipos de reacciones muy específicos para ciertos compuestos hidrocarburos muy específicos y yo espero que en cada momento, bueno, podamos distinguir más o menos qué está pasando con estas bases que estamos viendo. También otro tipo de reacciones que esos sí no están clasificados en lo general, sino son ya clasificaciones como más particulares, es la oxidación y la reducción. Reacciones de oxidación y de reducción, donde lo que vamos a estar observando es el aumento del número de oxidación para la oxidación o la disminución en el caso de la reducción. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es un alcohol. Si nosotros vemos la carga formal, bueno, pues veríamos que están distribuidas de esta forma, -1 y +1 en cada uno de estos grupos, en el alcohol -1, en el hidrógeno +1. Y bueno, la suma de las cargas formales de todas las especies presentes va a ser 0. Entonces, cuando te da 0, pensamos que es una molécula estable. Entonces, podemos estar en un punto donde tenemos, por ejemplo, un doble enlace oxígeno,
que tiene una carga 2 menos, una carga formal 2 menos. Si sumamos todas las cargas formales, entonces es más 2. Si sufre un proceso de reducción, entonces llega a carga formal total de 0. Entonces, más o menos es estar viendo cómo cambian las cargas formales. Ajá. O las cargas, los números de oxidación en cada una de las especies. Vamos a ver que este es el orden de la oxidación, va aumentando hacia abajo y este es la reducción va aumentando hacia arriba. Ajá. Entonces, depende ya de reacciones muy específicas que vamos a estar viendo, pero lo que queremos observar es cuándo es una especie que tiende a oxidarse o cuándo tiende a reducirse. Ajá. Entonces, ahorita de pronto es un poco complicado tratar de explicarlo nada más con este cuadrito, pero lo que vamos a estar viendo es el cambio del número de oxidación de la especie, ajá, como lo vimos aquí con las cargas formales. Entonces, siempre va a tender a el producto, tiene que ser algo estable. Ajá, entonces vamos a buscar que sean productos con cargas formales 0. Entonces, esa puede ser la pauta para que nos sepamos si se va a oxidar o se va a reducir la especie. Ok. Como la reducción es la disminución del número de oxidación, entonces estamos viendo que, por ejemplo, una especie que se puede reducir fácilmente es un carbono con carga 4 más, ¿no? Hasta llegar a carbonos con 4 menos, ¿no? Que sería en este caso. Entonces, bueno, ya en sus casos particulares lo estaremos viendo cada uno de ellos. Ahorita la reducción y la oxidación la vamos a dejar un poquito de lado. Vamos a trabajar ahorita con sustitución, adición, eliminación y transposición. Son estas 4 las que ahorita vamos a estar trabajando. Y para eso les voy a pasar ahorita una liga. Es esta. Y se los voy a escribir aquí en el chat. Ok. Entonces, lo que tienen en esa página, chicos, son muchas reacciones químicas en las cuales ustedes pueden donde ustedes pueden verificar si se trata de una reacción de adición, eliminación, sustitución o transposición. Entonces, lo que a mí me gustaría que hicieran es hacer los ejercicios de las preguntas. Ustedes pueden ponerle aquí que les muestre todas las preguntas. Todos tienen varias opciones, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo es la siguiente reacción? Y en todas nos van preguntando, ¿de qué tipo es esta? ¿De qué tipo? Entonces, es un poquito como para ir haciendo, ensayando o entrenando los tipos de reacción, que podamos verlos y ya poderlos identificar. Son varias, entonces a mí me gustaría que hicieran al menos 10 y que los subieran como tarea. Ajá. Ustedes una vez que contestan cada una de ellas, les va generando, se los va poniendo arriba cuántas contestaron ya bien. Entonces, le podrían tomar captura de pantalla y mandarme eso en un espacio que habrá en el Classroom, ¿no? ¿Les parece bien? Y de los que pudieran tener duda, los pueden apuntar y los podríamos revisar a lo mejor la clase que entra. Entonces,
Entonces, la tarea sería subir 10, al menos 10 reacciones. Si quieren hacer todo el compendio de reacciones que trae la página, está bien. Trae bastantes, son como 30 y tantas. 38, no, son más de 30. 46, ¿no? Quien quiera hacer los 46, pues adelante. Pero si no, al menos 10 que haga cada quien, me doy por bien servida, nada más para que practiquen un poquito esto de las reacciones. ¿En qué me tengo que fijar? Pues en los productos, de lo que parto a lo que llego, eso es lo que me tengo que estar fijando, ¿no? Para poderlo clasificar. ¿Qué es lo que está sucediendo a los reactivos para llegar a esos productos? ¿Sale? ¿Dudas de lo que tienen que hacer? Entonces, esa liga nos la va a mandar de una vez. También la va a poner. Ya la puse en el chat. ¿La ven o no? No la tienen todavía. ¿Sí? ¿Sí está? Sí, muchas gracias, profesora. Ok. Sí, de todas maneras, ahorita en el espacio que abra en el Classroom, se las vuelvo a anotar ahí para que la tengan rápido, con un clic que lleguen ahí. Y les abro el espacio para que suban la tarea. Sería individual. ¿Dudas, comentarios de lo que hay que hacer? ¿Para cuándo es, profesora? Pues la siguiente clase sería hasta el jueves siguiente, ¿verdad? Ahorita la clase del martes no la tenemos. Pues la dejamos para el jueves. ¿Cómo ves, Betty? Para que, si tienen algún otro pendiente ahorita, bueno, le damos oportunidad de hacerlo un poquito más adelante. Sería para el jueves. Le pongo fecha límite para el jueves, que es la siguiente clase, de tal forma que si hay dudas, las podamos revisar juntos aquí en clase. ¿Está bien? Gracias. Sí, no, ¿de qué, Betty? Entonces, en el temario, pues ya vamos adelantados con este subtema. Déjenme ver qué es lo que nos falta. Creo que ya no nos falta mucho para concluir el segundo tema. Catalizadores nos falta todavía. Vamos a ver algunos catalizadores y sus características, ¿no? Va a ser muy general. A veces, no, por más que queremos generalizar las cosas, no se puede, pero en este caso, pues lo vamos a tratar de ver cada uno de los catalizadores de forma general y cuáles son sus puntos importantes, ¿no? Entonces, si les parece bien, los dejo para que hagan la tarea, bueno, hagan la parte del ejercicio y la semana que entra revisamos dudas y continuamos con catalizadores. Está bien, profesora, muchas gracias. Al contrario, profesora. gracias a ustedes. Cuídense Gracias, hasta mucho. luego. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Chao.